Vamos, Señor, para darte las gracias a ti por esta oportunidad que tenemos de venir a tu trono de gracia. Presentamos la petición puesta en favor de la hermana Leonila. Señor, en favor de la familia de Alejandro Burunda Jr. y también de Ismael, para que tú en concreto, Señor, llenes ese requisito que existe en ellos. De igual manera, Señor, cada mano que ha sido levantada, ellos necesitan de tu ayuda para que tú respondas conforme a tu infinita misericordia. Estamos por entrar a tu palabra también. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Abramos nuestras Biblias, o nuestra Biblia, al libro del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, del 1 al 5. Lee así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Se puede sentar. Saludo a cada uno de ustedes en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Este día 8 de mayo, en Estados Unidos, se celebra como Día de Madre, y le damos la bienvenida a cada persona que está aquí, y en lugar especial a las madres. Esperamos que Dios siempre les ayude en todas las cosas. También veo que está mi hermano carnal aquí con nosotros. Le damos la bienvenida en esta mañana. A cada uno de ustedes le damos la bienvenida. Les traigo un saludo de los hermanos en Denver, Colorado, y ellos dijeron que les saludara de manera que reciban el saludo de parte de ellos. El Señor nos concedió llegar anoche. Llegamos un poco cansados, pero llegamos con todo bien, que es lo primordial, que Dios nos cuidó, nos ayudó en todas las cosas. Y en esta mañana voy a proseguir el mensaje, el cual llevamos por título Adopción. Vamos hablando de una manera despacio, pausada, esperando en Dios que Él ayude a cada uno de ustedes. Cada día puedo ver la palabra que nos ha sido dada en esta edad, la puedo ver más palpable, más clara, más hermosa. Y espero en Dios que no vaya a ser una cosa común para nosotros, sino que cada palabra que se habla pueda usted atesorarla en su corazón, porque es vida para nosotros. El domingo próximo pasado nos quedamos extractando del mensaje Josué paralelo con Efesios, o Efesios paralelo con Josué, en donde vimos que la iglesia o los religiosos son engañados por el anticristo. El anticristo es tan religioso que engañará aún, si fuese posible, aún a los escogidos. Miramos que él no puede engañar a los que están en posición. Eso fue lo que a mí me estremeció, pero si usted lo considera, está muy fácil para comprender, porque aquellos que están en posición están en el cuerpo de Cristo Jesús. Hemos visto que hay una diferencia en el nuevo nacimiento y estar en posición. Usted puede ser nacido de nuevo y ser dejado aquí cuando la novia se vaya. Tiene que haber sido usted colocado en su posición. Siendo que es así, creo que es uno de los puntos doctrinales de más
importancia o de vital importancia para cada uno de nosotros. Y es la causa por la cual lo hemos tomado en una manera despacio, para que así podamos ser beneficiados por medio de la palabra. En esta mañana he leído los primeros 5 versículos del libro a los Efesios, y voy a empezar a leer lo extractado del mensaje Hijos de Dios manifestados, que fue predicado en el año de 60 en la ciudad de Jeffersonville, Indiana. Recuerde, estamos tratando de mirar cómo es que podemos reconocer nuestro lugar para que la adopción se pueda efectuar en nosotros. Dice el profeta al dar principio a este mensaje, está orando y dice: inclinamos nuestras cabezas como una iglesia, como un grupo de creyentes llamados fuera. Esta noche estamos para enseñar tu palabra, colocándonos posicionalmente en el cuerpo donde pertenecemos y donde podamos trabajar bien ligado entre sí como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, en primer lugar, podemos ver que es solamente un solo cuerpo, un espíritu. Ese cuerpo tiene un espíritu, el cual es el que lo mueve, y entonces cuando es solo un cuerpo, se mueve como un cuerpo. Para poder caminar en unión con ese cuerpo, es necesario estar en el cuerpo. Por ejemplo, si yo me muevo, voy a ir hacia un lugar, mi mente envía el mensaje a mi cuerpo y empiezo a moverme. Pero no espero yo que usted se mueva conmigo, porque usted es una persona y yo soy otra persona. Y este cuerpo de Jesucristo se mueve a través de su palabra, la palabra de Dios. Entonces su palabra nos coloca posicionalmente. Dice el profeta en el mismo mensaje: oh, es glorioso al encontrar tu posición. Es muy glorioso. Y nadie puede hacer algo excepto sepas tú propiamente lo que estás haciendo. ¿Verdad que es muy fácil para entender? Es muy precioso cuando usted encuentra su posición y no puede hacer algo excepto sepas tú propiamente lo que estás haciendo. Nosotros miramos que no hay dificultad para saber la posición, porque cuando el hombre, la persona, es colocado en el cuerpo de Cristo, en la posición que le toca, acciona automáticamente. Por ejemplo, la mente envía un mensaje y es para que el brazo se extienda, la mano coja algo y lo hace automáticamente, porque es la parte del cuerpo. Cuando usted encuentra su lugar y está en su posición, no se necesita de que se le diga a usted y se le repita, porque automáticamente empieza a accionar con el cuerpo. El hermano Branham empieza a relatarnos en el mismo mensaje sobre si usted necesita una operación. Naturalmente que si usted necesita una operación, usted va a buscar a un médico el cual tenga experiencia, que ya tenga operaciones que él ha efectuado, para que usted se sienta tranquilo al venir él a operarlo. Usted no va a querer a un novato, a un hombre que principia, a una persona que no tiene experiencia. Usted quiere a alguien con experiencia. Y el profeta dice: yo quiero a alguien que tenga experiencia. El que más experiencia tiene es el Espíritu Santo. De manera que, fíjese usted cómo lo está trayendo, ¿no? No hay quien tenga más experiencia que el Espíritu Santo. Repasando un poco lo del domingo pasado, ellos rechazaron a Samuel con la palabra de Dios. Con otra palabra, rechazaron a Samuel y a la palabra de Dios, y aceptaron a Saúl. Rechazaron a Samuel, quien representa al Espíritu Santo. Entonces vemos que este profeta, Samuel, dice el profeta, representa al Espíritu Santo. De manera que vemos cuando la Biblia nos narra y nos dice que el pueblo rechazó y querían a un rey, entonces en realidad estaban rechazando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hablaba
a través del profeta Samuel. Ellos querían a un rey, querían ser igual que el resto del mundo. Parece como que se sale del tema el profeta, pero yo me quedo pasmado como él lo liga. Está hablando sobre la adopción, está hablando sobre un cuerpo, está hablando sobre reconociendo nuestra posición, y luego se va y empieza a hablar de Samuel. Fíjese usted, dice el profeta, en la página 2 del mismo mensaje, la escritura de esta noche es dividiendo el libro de Éfeso, de Efesios, perdónenme, el cual es el libro de Josué del Nuevo Testamento. Yo creo que ya lo hemos probado, que el profeta dice, no, el libro de Josué y el libro a los Efesios es igual. El libro de Josué fue cuando Josué dividió la tierra al pueblo de Israel. El libro a los Efesios es el libro de Josué del Nuevo Testamento. Dice, es dividiendo y colocando en orden al vencedor. Si usted se descuida, usted va a querer esperar que la novia sea raptada para que entonces usted sea considerado como un vencedor y se le coloque en su lugar. Pero quiero que se fije que el profeta nos viene diciendo a través de los mensajes, y la Biblia lo ha confirmado, que hemos venido caminando, salimos de Egipto, hemos caminado por el desierto, y luego entramos al descanso, a la edad del vencedor, a la posición, al cuerpo de Jesucristo, y creo que el profeta ha dicho que esta es la edad del vencedor. De manera que cuando hemos pasado ya por justificación, santificación, hemos crecido en las cosas que son de Dios, y entonces encontramos nuestro lugar y somos colocados en el cuerpo de Jesucristo, entonces ya estamos en orden y somos vencedores. Dice el profeta, se fijaron que Moisés sacó a Israel y los trajo a la tierra prometida, pero no les dio su herencia. Él los dio a la tierra, pero fue Josué el que dividió la tierra a la gente. ¿Cuántos entienden esto? Para que puedan entender el siguiente párrafo que el profeta habla. Dice así el profeta, y Cristo trajo a la iglesia al lugar a donde su posesión, no posición, posesión fue hecha a ellos. De modo que cuando usted llega a este lugar en el cual el profeta nos habla aquí, entonces usted recibe una herencia. Y eso es lo que nos debe de interesar. Fíjese cómo habla el profeta. Y Cristo trajo a la iglesia al lugar a donde su posesión fue hecha a ellos. Fue dada a ellos solo el cruzar del Jordán, pero el Espíritu Santo es el que coloca a la iglesia en orden. El Josué de hoy pone a la iglesia en su orden, dando a cada uno dones, plural, lugares, plural, posición, singular. Fíjese cómo, que perfectamente habla este hombre. Da a cada uno dones, plural, lugares, plural, y posición. Y él es la voz de Dios, hablándole al hombre interior al cual Cristo ha salvado. Josué los colocó en la tierra natural. Ahora el Espíritu Santo está colocando posicionalmente a la iglesia en la posición en que pertenecen. Y luego dice el profeta, su herencia. De manera, hemos cantado ese canto, soy el hijo de un rey. ¿Y cuánto lo creen? ¿Verdad que lo creen? Soy el hijo de un rey. Pero al ser el hijo de un rey, usted recibe una herencia. Yo sé, no me quiero yo encerrar en un círculo en el cual mi vista es corta, pero yo quiero llamar la atención a esto. Parece que la gente en este mensaje se ha extendido hacia allá cuando nos da la herencia incorruptible. Pero vamos a traerlo un poco aquí, al día en el cual vivimos. Él está hablando de una herencia, aquí, presentemente. Esa herencia es algo que se le ha sido dotado a usted, o se le ha sido regalado.
Usted no lo ha comprado, sino solamente al aceptar usted a Jesucristo como su Salvador, que Él pagó el precio por usted, al ser lavado usted con la sangre del Cordero y estar dispuesto a llevar la cruz del Señor y caminar por el camino que Él nos marcó con sus huellas. Entonces, al caminar por allí, nos va probando como hijos, porque ¿a cuál padre es aquel el cual no prueba o castiga a su hijo? De igual manera, nuestro Padre nos ha venido probando, nos ha venido castigando, nos ha venido formando, hasta que Él puede tener confianza en nosotros y luego nos pone en nuestra posición, y cuando nos coloca en nuestra posición, tenemos una herencia, tenemos su herencia de Él, colocados allí para poder disfrutar de esa herencia que Él nos ha dado. Todo el mundo religioso será engañado por el anticristo. El único que no sea engañado es aquel que está disfrutando de su herencia. Porque la Biblia dice que Satanás, aún la muerte, está debajo de los pies de la iglesia, la cual es su cuerpo. De manera que tiene herencia, tiene potestad, tiene poder, estando colocado en el lugar que le pertenece. ¿Pueden decir amén a esto? Entonces, mirando esto, yo quiero regresar a lo que hemos hablado ya en tiempo pasado, pero para unirlo a este mensaje de adopción. Voy a estar leyendo del mensaje el orden de la iglesia. Y la causa es esta. Yo sinceramente digo que cada ministro que ha sido llamado por Dios, cada pastor o evangelista o apóstol, maestro, sea lo que sea, que haya sido llamado por Dios y que predica este mensaje, en su corazón ha habido una pregunta, ha habido una hambre, ha habido un lloro, ha habido pregunta, la cual él expone a Dios día y noche, y la pregunta es, y las cosas son así, que hay algo que hace falta. Eso no hay duda. Si alguien dice que no hay algo que hace falta, se engaña a sí mismo. Pero hay algo que hace falta. Entonces, al mirar que el séptimo ángel debería de venir en el tiempo final, en el cual los misterios serían todos abiertos, y él debería de traer la palabra, diciendo que él vino, dejó las cintas y dejó el mensaje o el alimento almacenado. Creo que ahí está la respuesta a nuestra pregunta. Y entonces, si acaso Dios nos ayuda en esta mañana, posible podamos ver exactamente lo que nos hace falta. Este mensaje que predicó el profeta, lo predicó en el tabernáculo en Jeffersonville, Indiana, y dice así el profeta en la primera página: hermanos, estoy seguro que se dan cuenta mientras hago esta observación de que este sea un lugar espiritual. No es que sea el lugar más grande del mundo, ni es que tengamos la mejor iglesia que cante y donde más se clame o se grite o donde más se hable en lenguas. No es eso, sino que es la calidad del Espíritu que opera aquí en este tabernáculo. Y hasta aquí quiero darle las gracias y encomendar al hermano Nebo y a los hermanos, a los síndicos y diáconos y al superintendente de la escuela dominical y a todos por lo que han hecho y ayudan a mantener esto de esta manera. Desde que era muchacho ha sido mi petición y deseo ver la iglesia puesta en orden y preservarla en orden. Quiero que te fijes, esto va a cubrir bastante. Cuando el profeta habla de que él desea tener a la iglesia en orden, la primera cosa que viene a nuestra mente es un pastor que predique dentro del mensaje y que los que están allí en el tabernáculo estén oyendo quietamente, que cuando entren al tabernáculo se queden reposando allí en quietud, leyendo la escritura
o orando, y esto está perfecto, ¿verdad? Es parte del orden. Pero entonces allí se queda la cosa. Pero quiero que se fije, él está hablando de una iglesia que esté en orden. Una iglesia en orden. Estando en orden, creo yo, que podemos ver a lo que se refiere el profeta y la escritura, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y empieza a narrarnos el profeta y la escritura como en el tiempo de los apóstoles, después de haber tenido ellos un ministerio a través de Dios en carne humana, en lo que se denota el ministerio del Hijo del Hombre. O sea, la palabra en la tierra, trayendo la doctrina de toda la palabra. Y entonces cuando él se fue, se quedaron los apóstoles, los cuales habían sido instruidos en la manera correcta, y podemos ver que en ese tiempo, cuando Pedro se levantó y trajo el mensaje, y en un solo mensaje hubo 3,000 personas que preguntaron y aceptaron y desearon el bautismo cristiano. Podemos ver que estando en su posición, el hombre llamado Pedro y llamado Juan iban al templo La Hermosa, y mirando ahí a un paralítico, fijaron en él sus ojos y le dijeron: no tenemos plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y estando en esa misma posición, por ahí hubo un contrato por Ananías y Zafira. ¿Y cómo es que vinieron? Primeramente el hombre, después de haber vendido su posesión, o sea, su hacienda o su casa, lo que él tenía, habiendo vendido en tanto dinero su posesión, vino y apartó algo para ellos, escondiendo aquello, y luego se presenta ante la iglesia y pone a los pies de los apóstoles una parte de lo que él había recibido por su posesión. Y luego le dijo Pedro: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Qué no vendiste en tanto? ¿Tu casa o tu herencia? Digo, sí. Entonces, ¿por qué has dicho que en tanto solamente? Allí están los diáconos, ahí están en la puerta los que te llevarán muerto. Al rato vemos que vino la mujer, y vino la mujer e hizo lo mismo, porque habían hecho un contrato. Vino y dijo la misma cosa que su marido, pero ahí le dijo Pedro la misma cosa. Entonces, miramos que la mujer salió también muerta, tanto Ananías como Zafira salieron muertos por haber mentido al Espíritu Santo. Ahora, para mí, esto como que apunta a la gente dentro de ese mensaje a poner la vista en un hombre, el cual se levantará con tal potestad y poder que podrá hablar la palabra, y aquel el cual miente al Espíritu Santo será discernido y será hecho manifiesto lo que trae, y caerá postrado. Déjeme decirle que, como puedo ver en el mensaje, voy a tratar de ayudarle, puedo ver en el mensaje esa palabra, la cual vino en nuestro tiempo, es Jesucristo, porque Jesucristo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y este Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese Verbo fue a la cruz, ese Verbo murió, ese Verbo fue sepultado, ese Verbo fue resucitado, ese Verbo ascendió a la gloria, y la misma vida que estaba en ese Verbo, siendo que en la antigüedad, en el Viejo Testamento, cuando sacrificaban a un animal en sacrificio por el pecado, derramaban la sangre, el pecador se identificaba con el sacrificio al poner sus manos sobre el animal, se manchaba de sangre, pero la vida del animal
no podía regresar al adorador. Entonces tuvo que Dios desprenderse de la gloria y venir a través de las edades enseñando en tipos y en sombras, hasta que se llegó el tiempo en el cual el Cordero perfecto vino a la tierra y Él ofreció el sacrificio para que la vida que estaba en Él pudiera regresar sobre el adorador. Y siendo esto, entonces miramos nosotros que Él descendió, la vida que estaba en Él. En los discípulos, cuando llegó el día, o se cumplió el día de Pentecostés, en el aposento alto, y el mismo Dios vaciándose en su pueblo. Luego miramos que a través de 7 edades se manifestó como Hijo de Dios. Pero entonces en este tiempo vino totalmente concentrado los 7 ungimientos. El Dios en su totalidad ungiendo a un profeta. Y cuando ese ungimiento ungía al profeta, el hombre podía, por la palabra de Dios, discernir los corazones, decir lo que había en ellos. ¿Usted lo cree, no? Ahora fíjese, pero no solamente eso, Él dijo también tantas cosas que el tiempo no me permite. Pero Él dijo, por ejemplo, hablando y dando la interpretación a la Escritura, cuando dice, cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. Entonces dijo, y tenemos la perfecta interpretación de la palabra. Entonces, si así es, esa misma palabra cruzó a través de un vaso. Ese vaso, creemos que es el mensajero de esta edad, el cual lleva por nombre William Marion Branham. Pero esa palabra pasó a través de este vaso, lo cual es la simiente, lo cual es la simiente original, lo cual es la misma simiente que se perdió en el jardín del Edén, y al ser transmitida por ese vaso, vino a caer en el corazón del pueblo de Dios de esta edad. Y debe de estar en nosotros la palabra en totalidad, lo cual es lo que discierne, no en un hombre, porque vino por un hombre, pero vino a ser esparcido en todo el cuerpo de Cristo Jesús, el cual está en su posición. Y el cuerpo unido, toda la iglesia unida, cada quien en su posición, cada quien bajo la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de fluir a través de esa iglesia hasta que la misma palabra que estaba en William Branham estando en la novia puede aún discernir los secretos que están en los corazones de la gente. ¿Pueden verlo, hermanos? ¿Y pueden decir amén a esto? Ahora fijémonos. Voy a probarlo con el mensaje. Usted sabe que siempre he tratado de probarlo, o he hecho todo el impulso para probarle con lo que el profeta dice. Voy a empezar a leer entonces. Yo no espero un gran hombre, ni deseo ver un gran hombre, pero sí deseo ver la iglesia en su posición para que el mismo Dios se pueda manifestar a través de esa iglesia. Voy a leer en la página 5 del mensaje el orden de la iglesia. Dice el profeta: será suficiente decir abiertamente desde el púlpito que las lenguas e interpretaciones deben hacerse en una reunión antes del servicio. Se fija la pregunta que le hacen al profeta. ¿Cuántos se recuerdan cuando hablamos de esto? ¿Verdad que se recuerdan? Aquellos que tienen mucho tiempo saben que hemos hablado de esto. Ahora sigue. Dice el profeta, en la misma página: hace algún tiempo, cuando el orden fue establecido en la iglesia, dice, yo creo en hablar en lenguas y en la interpretación, y todos los buenos dones espirituales que son ordenados por Dios para que estén en la iglesia. Yo quiero decir aquí, interpretar una cosita, que parece que la gente se va a un extremo o al otro extremo. Y quiero que te vayas fijando exactamente cómo lo va colocando el profeta. Dice el profeta, pero estamos viviendo en un día igual a como fue en los tiempos bíblicos. ¿Se fija usted? En los tiempos bíblicos. No quiero que nadie me vaya a decir que no es el mismo Dios en este día que fue en aquellos tiempos, porque el profeta dice que estamos viviendo en los tiempos bíblicos. Nosotros somos la iglesia. Ahora, noten a Pablo,
Él fundó la iglesia en Éfeso, la iglesia de Éfeso, la cual fue una iglesia bien establecida. ¿Lo notaron? Creemos que Pablo, y esto lo dijo él mismo, hablaba muchas lenguas, y sabemos que él tenía dones de lenguas, no las que él había aprendido, sino las que le fueron dadas espiritualmente. De modo que posible alguien haya deseado hacer crítica de las lenguas. Mayormente aquellos que han venido a este mensaje sin haber tenido contacto con la edad pentecostal o pentecostés. Posible hagan mofa de las lenguas. Quiero que te fijes. Dice el profeta que Pablo hablaba más lenguas. Había aprendido, no eran las que había aprendido, sino que eran dadas por el Espíritu Santo estas lenguas. Ahora, dice el profeta, página 5 y página 6. Ahora, en ningún momento tuvo que hablarle a la iglesia, Pablo de Éfeso, o a la romana, o a ninguna de esas iglesias, acerca de sus dones espirituales, de cómo ponerlos en orden. Pero tuvo que explicárselo continuamente a los corintios, porque todo el tiempo ellos hacían de esto una contienda. Y Pablo dijo, cuando les visitaba, uno tiene lengua y otro salmo. Él daba gracias al Señor por todos sus dones buenos y cosas como esas. Y si usted nota en el primer capítulo o segundo de Corintios, Pablo les dice la posición que estaban en Cristo. Qué tremendo, ¿no? Fíjate, dice el profeta que Pablo les dijo a los corintios en qué posición estaban en Cristo. Luego, después de habérselos dicho, como un padre comenzó a regañarlos. Dijo, he oído que hay contiendas entre vosotros y que se embriagan en la mesa del Señor. Él no les decía que no eran cristianos. Y ustedes, hermanos, no hagan eso, decir que no son cristianos, sino es la forma en que ellos se portaban en la casa de Dios. Allí es donde está. Qué cosa tan tremenda. Vamos a leer la escritura. ¿En qué condición estaban? Miren, mi hermano, y si no es exactamente en la condición en la cual está la iglesia en este tiempo, porque la historia se vuelve a repetir. Ustedes entienden esto, ¿no? La historia se vuelve a repetir. History always repeats itself. Ve usted cada imperio que ha caído. Babilonia, Grecia, Roma. Y es la misma causa por la cual Estados Unidos también cae. Por el mismo equívoco que hicieron aquellas naciones o aquellos imperios, es el mismo equívoco que se hace aquí también. La historia se repite. De manera que las cosas que fueron escritas, dice la Biblia, para nuestra enseñanza y admonición fueron escritas, para que viendo el ejemplo de lo que aconteció allá, no nos vuelva a acontecer a nosotros, hermanos. 1 Corintios, capítulo 3, les dijo la posición que ellos estaban en Cristo. Hay ocasiones que el hermano dice, hay una cosa que no me gusta a mí del hermano García. Me gusta como predica fulano, me gusta como predica mangano, me gusta como predica sultano. Pero el hermano García dice corta muy feo. Bueno, es la palabra la que corta. Mire, hermano, se necesita que la piedra sea cortada. Y la palabra es la única que corta. Podemos hablar muchas cosas muy bonitas, pero yo creo que la novia, el pueblo del Señor, quiere lo que necesitamos para poder ser parte del pueblo que va a ser raptado o levantado. Dice así la palabra, 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces el profeta William Branham está diciendo que Pablo les dijo la posición que ellos estaban. Y aquí la escritura dice que eran niños. Ustedes saben que la Biblia dice que el niño, aunque es heredero de todo, pero no diferencia del siervo, aunque es señor de todo. Él no tiene el derecho de ejercer de la herencia de su padre. ¿Es así? Porque está debajo de tutores. Pero cuando llega al tiempo, después de haber sido instruido por los tutores, los curadores, y llegar a una edad de madurez, de crecimiento,
y es presentado a su padre, y su padre lo coloca en su lugar, y le da todo el poder que él tiene. Entonces, el nombre del Hijo es idéntico al nombre del Padre. Y la Biblia nos habla que a ese lugar debe de llegar el cuerpo de Jesucristo. Pero mientras es niño, no puede disfrutar de la herencia de su padre. Pero cuando ya llega a una edad madura, lo que el padre tiene puede coger y usarlo y desempeñar, disfrutar de él, porque ha llegado a la edad que es de él, igual que del padre. Pero mientras es niño no puede hacer estas cosas. Y miramos que estos eran carnales y niños en Cristo. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Quiero que te fijes, hermano. No diga que el hermano García le dice a usted esto. La palabra le dice, si usted todavía anda con contiendas, disensiones, celos, todavía son carnales. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Eso está hablando el Señor. Dice, porque diciendo el otro, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Vio cómo había bandos? ¿Quién fue el mensajero de la primera edad? Pablo. Pero después de que trajo el mensaje, había bandos, ¿verdad? Entonces, el mensajero de esta edad es William Branham, y si se repite la historia, vuelve a haber en ese tiempo bandos, pero los bandos son entre los niños y los carnales. Sigo leyendo. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Él pregunta, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Vio? Ni Pablo era nada, ni Apolos era nada, sino Dios el que da el crecimiento. Me refiero, eran instrumentos, hermanos de Dios. Se debía de respetar a esos siervos de Dios. Pero es Dios el que da la vida. Es Dios el que hace todas las cosas. Pero aquí estaban ellos peleándose, el uno con el otro, diciendo, pues Pablo, porque dice el profeta y nos marca la Biblia y la historia que Apolos era un hombre elocuente, tremendo para predicar. Y luego la gente empezó a ver que Apolos Dios lo usaba de una manera tremenda y dijeron, somos de Apolos. Otros decían, nosotros somos de Pablo. Y había una contienda. ¿Podrá ser posible que esto hay en el pueblo de este mensaje? Fíjate, 1 Corintios 1, 10 al 17. Recuerden, estos que está hablando aquí son niños, son carnales. Dice así, 10. Pero eran cristianos, no olviden, eran cristianos. No vaya usted a decir que no eran cristianos. Os ruego pues, hermanos, verso 10, 1 Corintios 1, 10. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Dice uno, yo soy de Cefas, otro dice, yo soy de Apolos, y otro dice, yo soy de Branham, y otro dice, yo soy de Cristo. Fíjense, quiero decir otra vez, lo repito, para que se clare bien, que sois carnales y sois niños. Cuando usted cree semejante cosa, porque el profeta está diciéndonos esto, que él le dijo el lugar en que estaban posicionalmente los corintios. Verso 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Pregunto yo a ustedes, ¿fue crucificado
por ustedes William Branham? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo o en el nombre de Branham? Te digo que si lo habéis sido, eres niño y eres carnal. Quiero que se fijen muy bien. Lo vuelvo a leer otra vez. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Había bautizado ahí a dos. Y estaba dando gracias a Dios porque no había bautizado a más gente. Para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Entonces parece que ese mismo espíritu del anticristo estaba desde allá. Y se viene moviendo. Digo Pablo, ya está obrando el espíritu del anticristo entre vosotros. Y si empezaba a formarse, y el profeta dice que en ese tiempo viene a la cabeza, no solamente la cabeza del cuerpo místico de Jesucristo, pero la cabeza del cuerpo místico del anticristo. Dice, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Oh, dice, y también bauticé a la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro. Yo creo que Pablo no traía su récord, ¿verdad? Hay récord, ¿verdad? ¿A quién bauticé? Hay gente que tiene récord, está bien, ¿no? Pero Pablo no traía récord porque él ya sabía lo que iba a ver en ese tiempo. Dice, mas no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, ¿verdad? Sino que en demostración del Espíritu, dijo Pablo, ¿verdad? De manera que, entonces, nos está hablando allí Pablo lo que el profeta nos confirma acá. Sigo leyendo el mensaje del profeta, en la página 6. En esto he notado que crece su iglesia, y en la iglesia aquí está la manera que tuvimos al principio, y esta es la manera que deseamos tenerlo otra vez. Si usted no observa, cuando los bebés, la primera cosa que hace el bebé es tratar de hablar cuando no puede hablar, ¿ve? Él hace burbujas y ruidos y así sucesivamente. Y en ese momento cree que puede hablar más que el predicador. ¿Pueden ir amén a esto? Oh, pero la gente lo trae nomás a la iglesia, aquí. Sí. Y en ese momento cree que puede hablar más que el predicador. Hay gente que ha venido de diferentes lugares y viene a preguntar una pregunta o dos, y luego uno tratando de contestarle con toda la calma y la sabiduría y llevarlo a través de la escritura y a través del mensaje del profeta, cuando por ahí salta un bebé tratando de hablar más que el predicador, y yo te enseño, pum, 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 ¡pam! Ahí te va ahí, ¡pam! Y al rato anda el predicador desenredando todos los enredos que hay. Llegó el profeta, dijo, si no eres llamado para explicarlo, es mejor que te caes la boca, porque haces más enredo que bien. ¿Pueden decir amén a esto, hermano? Y me estoy refiriendo a los hombres, porque no creo que las mujeres anden haciendo esas cosas. Fíjense, dice el profeta. Bueno, encontramos eso no solo en la vida natural, mas también en la vida espiritual. Es el pequeño. Y si tratas de corregir ese bebé y lo azotas un poquito por el hecho de que trata de hablar, arruinarás al niño, ¿ves? Y le harás daño. Y toda la gente dice, ya, déjalo hermano, porque pobrecito lo vas a echar a perder. Pero ya los niños ya es un fenómeno. Ya tiene años y todavía y sigue lo mismo, y le hará daño. Es mejor dejar que ese bebé crezca un poquito hasta que pueda hablar las palabras correctamente, y entonces dígale que no hable cuando papá o mamá están hablando, sino cuando sea el tiempo apropiado. ¿Me entienden? El profeta está hablando de eso, ¿me entienden? Ahora, déjele hablar cuando llegue su tiempo de hablar. También se le debe de dejar hablar. Dice, déjele hablar cuando llegue su tiempo de hablar. Es lo que queremos ver, a ver cuándo es el tiempo que él hable. Debe de estar en el mensaje y en la escritura el tiempo en el cual él debe de hablar. ¿Cuántos entienden que el profeta dijo, la novia se queda callada, excepto tenga así dice el Señor? ¿Verdad? Vamos a buscar a ver dónde el profeta nos dice, es así dice el Señor. Es el tiempo en el cual él debe de hablar. Sigo leyendo.
Ahora, si hay alguna cosa que sea como una espina en mi carne, es que en el servicio se levante alguno cuando estoy hablando y entonces se dé un mensaje en lenguas y rompa la armonía del espíritu. He venido de servicios en Nueva York y de diferentes lugares donde los ministros permiten que eso ocurra una y otra vez y no es otra cosa que una confusión. ¿Se imagina usted? Clarito lo habla el profeta. Dice, no hay cosa que más le repune, sea como una espina en su carne, sino que él esté hablando y luego que allá se levanta alguien que es muy inspirado y que quiere hablar un mensaje en lengua, ¿verdad? Y luego el otro a interpretar. Voy a leer otra página, página 9, hasta la página 10. Voy a comentar mucho ahí, pero el tiempo se me está yendo y quiero terminar. El tabernáculo Branham debe ser como esto. Ahora, yo entiendo que hay gente que dice que este mensaje fue solo para el tabernáculo de Branham. Si eso fue así, entonces el mensaje de divorcio y casamiento también fue solo para el tabernáculo de Branham. Cuando estaban enredados en divorcio y casamiento, y dijo el profeta, la misma autoridad que le permitió a Moisés dar carta de repudio y que le permitió a Pablo hablar lo que habló, es el que me ha dado a mí la autoridad. Dice, y quédense como están, y están perdonados, pero no vuelvan a hacerlo, ¿verdad? Así digo. Y entonces la gente sí toma eso, eso me lo aplico, quedé perdonado. Pero cuando llega al orden de la iglesia, dice, eso fue para el tabernáculo de Branham. Bueno, usted toma una cosa y toma la otra, o no puede tomar una de las cosas. Tiene que ser toda la palabra, todo lo que trajo el mensajero. El tabernáculo Branham debe ser como esto. Aquellos que hablan lenguas, los que interpretan lenguas y los que tienen profecías que han de ser dadas a la iglesia, que se reúnan entre sí temprano antes que comience el servicio. Que se reúnan en un cuarto determinado y esperen en el ministerio del Señor. Así como el pastor de por sí tiene que hacer antes de entrar a la audiencia. Él debe tomar la Biblia y estudiar en la quietud de su cuarto, en el Espíritu, y estar ungido para salir a hablar delante de la audiencia. Y si él no lo hace, va a estar confundido cuando salga allí. ¿Vio? Esa es la causa, hermanos ministros, por la cual en ocasiones ustedes son derrotados en su mensaje y luego culpan a la congregación por quieren andar todo el día, como dice el dicho, de Herodes a Pilato, de tienda en tienda, de casa en casa, oyendo cuantas otras cosas, y luego quieren venir directamente al púlpito y hablar, cuando el profeta dice que van a estar confundidos. Tendrán que hablar porque tienen lengua, pero van a estar confundidos porque no van a saber la guianza del Espíritu. No van a saber dar el alimento a su debido tiempo, porque ahí está, bienaventurado el siervo que da alimento a su debido tiempo, tal como lo da el Espíritu Santo. Bueno, entonces el profeta nos está hablando, ¿vio? No nomás corta la grey, también al ministro. El ministro, él debe de quedarse en su cuarto, ahí en la quietud. Ahí debe de recibir el mensaje. ¿Cómo lo debe recibir? Ahí está la cinta, ahí están los libros, ahí está el alimento almacenado. No esperando que le baje del cielo la revelación, porque la revelación ya fue dada, sino recibirlo del mensaje que está almacenado. Y luego salir ante la audiencia y presenta su mensaje. Ahora dice el profeta, que cada hombre y mujer con don espiritual venga delante del Señor. Y ya que el pastor solo tiene un ministerio, es un profeta. La palabra inglesa, predicador, significa un profeta. Que los que tienen ministerios, que tienen que ser parte de algún otro, fíjate, hay ministerios que tienen que ser parte de algún otro, como el que habla lenguas y el otro interpreta. Esperen juntos en su ministerio. No pueden quedarse en un estudio privado y hablar en lenguas y entonces venir a decirle al otro lo que él dijo. ¿Están entendiendo, Porque él tendría ambos, las lenguas y la interpretación. ¿Ven? Ahora, mas si él tiene eso, muy bien. Queremos recibirlo así y deseamos que la iglesia se beneficie de estos dones que hay en nuestra iglesia. Dios los envió para nosotros y queremos que nuestra iglesia se beneficie con estos dones espirituales. Así que el hombre que habla lengua, el que lo interpreta y el que profetiza, júntense antes
que la iglesia se reúna. Reúnanse en un cuarto, esperando en el ministerio del Señor para la iglesia. ¿Lo entienden? Y luego como esto, y lo da el ejemplo. Si el hermano Nebo, si me perdonan, déjenme decir esto. Si el hermano Towden habla en lenguas y el hermano Hickerson da las interpretaciones, pues ellos juntos tienen un ministerio para la iglesia. Ahora, ese no es el ministerio del hermano Nebo, ese es el ministerio para la iglesia. Lo voy a volver a repetir, porque voy a decir aquí una cosita que va a tener controversia y va a salir, y tan seguro como estoy parado aquí, que lo va a trocar alguien allá. Fíjense, ambos juntos tienen un ministerio para la iglesia. Ahora, ese no es el ministerio del hermano Nebo, ese es el ministerio para la iglesia. Doy esto como un ejemplo. Entonces, ustedes, hermanos, deberían estar tan interesados en llevar su ministerio en el lugar de la casa de Dios, así como el pastor está interesado en llevar el suyo. Porque es tan esencial que usted lo hace, pero no lo debes hacer en la privacidad de tu propio cuarto. Si tú hablas y tú interpretas, ustedes tienen que reunirse. Ahora, reúnanse en la iglesia o en un cuarto, porque ustedes tienen un ministerio privado. No es un ministerio público. Es uno para ayudar a la iglesia. Es algo que ayuda a la iglesia, pero eso no se hace en medio de la congregación principal. Solamente de la manera que les voy a decir en qué se puede hacer. Aquí va, Cuando se reúnen, página 10 y página 11, cuando se reúnen, primero vengan los que tienen sabiduría. No vienen primeramente los que hablan en lenguas e interpretan, vienen los que tienen sabiduría. Porque ve usted, si uno habla lengua y da la interpretación de acuerdo a la Escritura, eso no se puede recibir hasta que tenga el testimonio de 2 o 3 personas. Y he sabido que se ha recibido. Quiero que se fije lo que el profeta está diciendo. Para que pueda ser recibido por la congregación, primeramente tiene que ser juzgado por los que tienen sabiduría, antes de poder ser dado a la iglesia. A mí no me importa quién sea el que lo da. No se puede recibir hasta tanto tenga el testimonio de 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos más tienen que dar testimonio de que creen que es la palabra del Señor. Porque muchas veces en estos ministerios menores, igual como en otros ministerios, se meten espíritus de error. ¿Ven ustedes? Ellos se meterán allí y no queremos eso. Queremos estos ministerios listos para ser expuestos y han de ser mostrados, porque cualquier cosa que Dios puede hacer, no se preocupe de exponerlo, resistirá la prueba si es de Dios, ¿verdad? Si está falso, queremos que sea expuesto, ¿verdad? Muy bien. Sigue leyendo, página 11. Tengo 3 páginas para leer y tengo 20 minutos para terminar, de modo que fíjense, Hablar en lenguas es un don de Dios para edificación. Así como Pablo dijo en la Escritura, que es para edificar a la iglesia. Así que tendrá que ser un mensaje directo de Dios para la iglesia, aparte de lo que está escrito en la Biblia. No debe ser un mensaje de lo que está aquí escrito. Lo que está escrito, eso lo predica el predicador. Esto debe de ser algo que no está escrito en la Biblia. Ahora, fíjense, le voy a llamar la atención para que sepan a dónde voy. Estaba escrito cuando el profeta le dijo a aquel testigo de Jehová que vino tratando de juzgarlo porque su hermano había aceptado el mensaje, y le dijo: tú, amigo, dijo, tienes a una esposa con color de cabello tal y tal, y vives en tal y tal, y tienes hijos tal y tal, pero anoche estabas con otra mujer con cabello de otro color, cuando llegó su esposa y tocó. ¿Estaba escrito en la Biblia? Ahora sí. Esto es aparte de lo que está escrito en la Biblia, ¿ven? Es algo como si usted me preguntaría: hermano Brenham, ¿cómo debo ser bautizado? Rápido te lo puedo decir. No tienes que hablar en lenguas y decirme eso. Está escrito en la Biblia lo que hay que hacer al respecto. ¿Ven? No tienes que preguntar eso o que alguien hable lenguas para decírtelo. ¿Ven?
eso, ya está escrito. Pero si dices, hermano Branham, ¿qué debo hacer? Aquí tengo que hacer una decisión. Si debo decidirme a tomar esta iglesia o ir a otra o algo semejante, o debo hacer esto. Ahora, esto tiene que venir de Dios, ¿ven? Dios tendrá que decirnos eso, pero tendrá que venir a través de otro ministerio, porque la palabra nos dice que el hermano Orman Neville deje el tabernáculo Branham y se vaya al tabernáculo evangelístico de Fort Wayne. ¿Ven? Aquí en la palabra no dice eso, ¿ven? Por lo tanto, para eso son estos dones. Como una persona viene aquí y dice, bien, usted cree en sanidad divina. Nosotros predicamos esto y lo creemos. Creemos en la unción con aceite. Pero aquí hay alguien que dice que no puede entender eso. ¿Cuál es el problema? Entonces se necesita de Dios a través de lenguas, la interpretación, profecía, o en alguna manera para entrar en la vida de ese hombre y sacar esa cosa que él hizo y explicárselo. ¿Puede ver el error que hemos hecho? Estaba el profeta aquí, venía algo semejante entre la iglesia, el profeta discernía, y pusimos a Dios allí en un canciller o en un shelf. Ahí quédate porque el profeta se fue y nos hemos sentado a roncar, a comer, a burlarnos y a hacer cuanta cosa nos da gana. Pero nos está hablando aquí el profeta lo que debe de haber en la iglesia del Dios vivo. Él es el mismo Dios. Lo vuelvo a leer. ¿Están seguros? Dice, ¿cuál es el problema? Entonces se necesita de Dios a través de lenguas, la interpretación, profecía, o en alguna manera para entrar en la vida de ese hombre y sacar esa cosa que él hizo y explicárselo. Ese es el ministerio que no pertenece al pastor. Esto dice William Branham. Eso no pertenece al pastor. Pertenecen a estos dones que se ministran, pero no se harán en la audiencia. Pablo ni una vez le tuvo que decir a la iglesia efesiana, ni a la iglesia romana, ni a ninguna iglesia cosa alguna en relación a eso. Estaban en orden, solo a los corintios, y nunca pudieron estarlo. Ahora Pablo creía en hablar lenguas. Se hablaban lenguas en la iglesia efesiana, así como los hablaban los creyentes de la iglesia de Corintios. ¿Ven? Pero él podía hablarles a los efesios cosas mayores que solo hablar lenguas e interpretarlas. Ahora bien, si alguien escribe el mensaje que ha sido dado en lenguas o en profecía y lo deja sobre la plataforma, este debe ser leído por el pastor antes de iniciarse el servicio. Él así dice el Señor de estas personas que hablaron e interpretaron. ¿Sería eso lo que hizo Pedro? Leyendo lo que le había dado la iglesia. ¿Será ese el ministerio de Ananías y Zafira? Póngase atención. Este debe ser leído por el pastor antes de iniciarse el servicio. Él así dice el Señor de estas personas que hablaron e interpretaron. Y si eso acontece exactamente en la forma que fue dada la interpretación, levantaremos nuestras manos y le daremos gracias a Dios por cuanto su Espíritu está entre nosotros. Pero si no sucediere según se interpretó, no lo haga más el don, hasta que ese espíritu maligno salga de usted. Dios no miente, Él siempre es verdadero. Entonces, ya ven que son lo suficientemente maduros para actuar como hombres, no como niños. Cualquier cosa que se diga tiene que tener significado. Que la iglesia que ya está entrando al orden, entre a este orden. Si uno profetiza, si entra algún indocto y estás hablando en lenguas, para él serás un bárbaro. Y él no sabe lo que estás hablando, ¿ves? Y realmente en este día en que hay tanta confusión sobre esto, se convierte en una piedra de tropiezo. Pero que uno hable en lenguas y el otro las interprete y dé el mensaje, y aquí en la plataforma se lea lo que va a suceder, y entonces que se cumpla y vea lo que sucede. Dígale que mañana a cierta hora o a la próxima semana a cierta hora va a suceder cierta cosa, y el incrédulo que está sentado escuche eso y vea que fue predicho antes de suceder. ¿Verdad? Pues la idea está tremenda, ¿no?
acontece una cosa, y en cuanto acontece, yo sabía que iba a acontecer, todo el profeta, y pum, 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 todos sabían. Pero dice el profeta que se diga antes que acontezca. Entonces aquel hombre indocto o incrédulo ve y oye que dijeron tal y tal y tal y tal cosa va a suceder, y luego ve que acontece. Dice, aquel grupito pequeñito dijo que esto iba a acontecer y aconteció. Dicen, verdaderamente Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces sabrás qué clase de espíritu está moviéndose entre ustedes. Será el Espíritu de Dios. Eso fue lo que dijo Pablo. Entonces, si uno puede profetizar y revelar las cosas secretas, está hablando de revelar las cosas secretas. Caerá de rodillas toda la congregación o incrédulo y dirá, Dios está entre vosotros. ¿Ven? Porque no puede ser. Ahora bien, no deseamos, dijo Pablo, ustedes cuando era niño actuaba como niño. Así le dijo a los corintios, hablaba como niño, tenía la mente de niño, mas cuando fui adulto dejé las cosas de niño. Ahora se los digo a todos, ¿ven? Ahora, hace algunos años ustedes eran niños con estos dones, dando traspiés, pero ahora han cruzado una larga enseñanza, es tiempo de ser hombres. Esto no es para usarse como un juego. Estos dones son sagrados, son de Dios. No juegue con ellos, deje que Dios los use. Ese debe ser el anhelo en tu ministerio y esa es la manera que debe ser puesto en servicio el tabernáculo Brahma. Sigo leyendo. Si en cualquier momento esto fuese puesto en duda, que esta grabación sea testigo de esto. Esa es la forma que debe ser hecho en el tabernáculo Brahma. Si entrase un extraño, por cuanto ustedes siempre los tienen, ya que este es un tabernáculo no denominacional, entrarán personas a las cuales no se les ha enseñado bien esto. Ellos no lo tienen, no lo saben bien. Y sus propios pastores saltarán y hablarán en lenguas e interrumpirán el mensaje y el llamado al altar. Y muchas cosas como esas. Ustedes son hombres mejor entrenados que eso, ¿ven? Entonces, después del servicio, si él continúa desordenadamente, pues el deber de los diáconos es corregirlo. No permita que su pastor intervenga, a menos que llegue hasta tal punto que no hayan diáconos aquí. Pero se supone que un diácono se ocupe de eso, ¿ven? Ahora, después del servicio, si una persona se levanta y da un mensaje, si el pastor desea detenerse por unos minutos y proseguir, muy bien, eso está de parte del pastor. Pero no dice que tiene que detener, está de parte del pastor. Pero inmediatamente, antes que esa persona salga del edificio, que el diácono lo lleve aparte y le hable al respecto. Y si ellos lo ponen en duda, tráiganlos a esta grabación y digan, esto es lo que el obispo de la iglesia, el cual es el obispo, ¿ven? Así se llamaba en la Biblia. Así que ese es el obispo general de la iglesia. Este es el orden, la manera que nuestra iglesia se rige. Ahora nos agrada que nos visite y nos dé su mensaje, pero si tienes un mensaje del Señor, suba aquí y déjelo en la plataforma. No que suba aquí y que hable en lenguas y que dé el mensaje, sino que dé el mensaje allá en privado, sea juzgado por los que tienen sabiduría y sea escrito en un papel y sea puesto en la plataforma, en el púlpito, para que el pastor lo lea. Suba aquí, déjalo en la plataforma y nuestro ministro se lo leerá a la congregación. Un mensaje para esta congregación, pero no debe ser repetición de escritura y cosas como esas. Debe ser un mensaje directo a la gente de algo que esté por suceder o algo que ellos deben hacer. ¿Se ha entendido? Muy bien ahora. Y la iglesia hace caso a esto. Yo sé que esos mensajes no son muy agradables, pero porque no son con grito ni con mucho entusiasmo, es la doctrina. Y Satanás no le gusta esto. Pero si la iglesia hace caso a esto, y aquellos que creen que son parte del ministerio, se deben de juntar antes del culto, 1 hora, 1 hora y media, reunirse en un cuarto y esperar en el Señor. Y cuando Dios se empiece a mover a través de ellos, así como a través del pastor, entonces esas cosas ocultas que están siendo cometidas, como aquel hermano que posible le haga aquí de hermano y por allá se echa sus traguitos, sus cigarrillos,
Como aquel hermano que está casado y por allá anda con otra. Aquel otro que posible no duerma con otra mujer, pero nomás ve una mujercita por ahí. Hello baby, hello sweetheart. Aquí sale. Nomás pasa una vez o dos veces, lo presenta aquí en la iglesia, el pastor lo lee y acontece, entonces habrá un temor. Hay alguien que no puede sanar, se ora por ellos, y que se ora, y se ora, y se ora, y se ora, y que no hay nada. ¿Por qué no sana la persona? ¿Por qué no sana el hermano? Están esperando. Viene el mensaje, viene la interpretación. Así dice el Señor, no sana por esto, y por esto, y por esto. Que arregle el hermano o la hermana esto, y sanará. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. William Marion Branham estaba aquí en pie y discernía. ¿Cómo discernía? ¿Era William o era la palabra? Y la palabra es la que discierne. Y la palabra debe de estar en el pueblo del Señor. Y unido en orden. Puede ver usted la chequina gloria de Jehová en la congregación. Esa es la causa por la cual muchos no entran, no salen, nomás están fronterizos allí. No te dejo, Señor, y no te dejo mundo. No te dejo, Señor, no te dejo mundo. Un ratito, gloria a Dios. Otro ratito. Pero deje usted que la iglesia entre en orden. Y que los hermanos, para esto necesita oración y ayuno. Porque se debe de preparar también el pueblo. No va a estar ahí gozando, durmiendo y luego venir a hablar en lengua. Sino en humildad. No andar visitando a los hermanos, sino en humildad. Contando los chismes de alguien, no. Sino en humildad y que sea Dios el que hable en lenguas. Y luego venga la interpretación. ¿Lo creen, hermanos? Vamos a tratar de poner un cuarto. Hace mucho tiempo que lo he visto yo, desde que lo prediqué hace 4 o 5 años. Pero por una causa u otra no lo puse. Pero yo quiero que se ponga esto en efecto en el tabernáculo. Y si hay 3 o 4 que me respalden en esto, la iglesia entra en orden. Entra en orden, o miraremos a Ananías y a Zafira. Así dice el Señor, porque no le está mintiendo al pastor, le está mintiendo al Espíritu Santo. Y cuando alguien miente al Espíritu Santo, que una iglesia esté en su lugar, hermanos, usted no puede mentirle al Espíritu Santo y escaparse. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oremos. Padre, te damos gracias por estas cuantas palabras, Señor, que nos permite este tiempecito pequeño que nos has concedido estar aquí. Te ruego que bendigas tu palabra. Señor, posible he leído mucho y ha sido un poco monótono, pero que esas palabras queden grabadas en el corazón de la gente. Cuánto he anhelado ver yo, Señor, tu presencia en nuestros medios, creyendo que tú eres el mismo Dios. Yo sabía que algo había ahí que faltaba, una piececita, aunque yo lo creía, Señor, de corazón, sobre este orden. Pero gracias por haberme revelado a mí esa piececita que faltaba, Señor, que ahí estaba ya revelado, Señor, que este es un ministerio que pertenece a la iglesia. Así dice el Señor, a través de la iglesia, a través de aquellos que tienen estos ministerios, Señor. Entonces la gente, Señor, no podrá menos más que caer postrados ante tu rostro y glorificarte y decir verdaderamente que Dios está en él. No es el murmullo ni el grito, ni el sentido, Señor, pero es tu presencia moviéndose a través de hombres maduros, de cristianos que han crecido, que han llegado a la estatura de un varón perfecto, que han sido colocados, Señor, en tu cuerpo. Padre, ¿quién puede engañar a esos escogidos? Ahora lo entiendo. ¿Quién puede engañar? Estando en su lugar la iglesia del Dios vivo, no puede ser engañado, porque están en ti. Gracias, Señor. Bendice a cada persona, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo.